El día de hoy vamos a estar compartiendo con Cecilia Mora. Cecilia es la persona en responsabilidad social en este país. Cecilia tiene amplísima experiencia en este campo y continuamente pasa dándonos retroalimentación en estos temas. El día de hoy va a ser un webinar súper interesante porque ella nos va a estar compartiendo sobre el tema de tendencias en responsabilidad social. Y pues yo quisiera pues decirles, ¿verdad?, que van a quedar en muy buenas manos, que aprovechen el espacio. Vamos a estar conversando de temas que son muy innovadores y que a veces en las organizaciones no tenemos como muchísima claridad sobre cómo podemos implementarlos, ¿verdad? Hablamos a veces de economía circular, pero de pronto cómo comemos o cómo trasladamos eso a nuestro día a día. Entonces, ese es un ejemplo, vamos a hablar de otros temas, pero lo que quisiera es invitarlos a que puedan aprovechar el espacio y puedan entonces desde sus organizaciones, ya con casos más concretos, ¿verdad? Poder preguntar, poder salir de dudas sobre cómo ustedes pueden desarrollar dentro de lo que ya hacen día a día ese tipo de proyectos. Cecilia, muchísimas gracias por acompañarnos. Ceci me comentó que tenía un poquito de problemas con el tema del internet. No sé si ya ella logró resolverlos. Vamos a ver si ya nos está escuchando. Vamos a ver, ¿me escuchan? Sí, Ceci, te escuchamos bien. Ya casi pongo el video. Es que tuve que cambiarme de lugar. Estoy fuera de San José, entonces eso es una de las oportunidades de mejora, ¿verdad? Que hay en toda esta nueva normalidad, ¿verdad? Pero creo que ya casi. Vamos a ver. Okay. De todas formas, con el audio te estamos escuchando perfecto. Sí, ¿verdad? Con el audio sí creo que me escuchan bien. Entonces, bueno, por lo menos en esta parte creo que estamos. Dice, vamos a ver, me dicen si me ven. Ahora sí, te estamos viendo. Sí. Guapísimo, ajá, muy bien, como siempre. Bueno, aquí con un poco en la informalidad. No. Estoy fuera de San José, estoy en Guanacaste, entonces, bueno, entonces, muchísimo gusto de estar acá y gracias a Paola por la invitación y por abrir el espacio, porque, bueno, pues este es un tema muy importante, muy relevante. Buenos días a todas y todos y me encantaría que mientras hablo fueran haciendo las preguntas, como Paola mencionaba, como para también yo traigo una presentación, una PPT que luego se la paso a Paola y Paola se las puede distribuir a ustedes. Pero la idea es también como aterrizarnos mucho en la realidad y en el contexto que cada quien tiene, ¿verdad? Porque eso es como lo más rico que podemos hacer. Claro, yo tal vez te comento, Ceci, acá las personas que se inscribieron, yo estuve viendo la lista, son organizaciones básicamente de dos tipos, organizaciones, uno, que ya tienen gestiones en responsabilidad social ya un poco consolidadas y maduras, ¿verdad? Algunos de ellos ya están incluso certificados con base en la INTE 35. Hay otros que no, hay otros que sí tienen muy consolidados programas de responsabilidad social, pero no están certificados. Y hay otro grupo de empresas que creo que están como iniciando, están como en pañales, ¿verdad? En ese proceso de ir poco a poco consolidando. Entonces yo creo que los temas que realmente nos traes van a, digamos, como a dar ideas, ¿verdad? Para ellos sobre cómo pueden desarrollarse, sobre cómo pueden implementar. Entonces, creo que pues por ahí, aquí estoy viendo que por ejemplo tenemos representantes de Pasta Roma, tenemos representantes de Holcim, tenemos representantes de Copeande, de Global Vía, de la ESPH, vamos a ver por acá, de Inolasa. De Inolasa, que por ahí veo, sí.
Y de Sam, Sam es un cliente súper interesante, porque ellos son náuticos, son un cliente de tipo marítimo. Entonces ellos están allá en Caldera. Qué Yo lo bonito, explico así como muy en concreto, son como los que ayudan a los buques grandotes a parquear. Una qué cosa así. bonito, qué Sí, bonito un negocio. cliente súper interesante. Pero bueno, aquí veo otras caritas que de pronto, bueno, otros nombres que de pronto no logro identificar. Entonces, si alguna organización me hizo falta, porfa, entonces utilicemos mucho el chat para que podamos aprovechar. Y como yo les decía, la idea es que aprovechemos a Cecilia. Ella tiene muchísima experiencia y ella nos puede ayudar a aterrizar, que es a veces lo que no logramos, ¿verdad? Lo que en la práctica, todo este tema de RS es súper, siempre lo digo yo, como muy filosófico, ¿verdad? Y a veces aterrizarlo cuesta. Entonces, creo que podemos aprovechar el espacio por ahí. Ok, perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias y quedamos en ese acuerdo, ¿verdad? No sé si ven la presentación. Sí, Sí, Ceci, se ve perfecto. ok, perfecto. Y Paola, tal vez vos, si ves preguntas en el chat que yo no vea, me vas avisando, por favor. Claro que sí, Y al perfecto. final podemos abrir un poquito el micrófono también como para conversar. Buenísimo. Pero bueno, darles las gracias por estar acá y sí, este es un tema muy bonito, ¿verdad? Es una pasión para quienes trabajamos en esto y definitivamente pues todo este tema del COVID, ¿verdad? Ha hecho también que repensemos la responsabilidad social en términos de qué es, de cómo se aplica, de qué significa, ¿verdad? Tres temas importantísimos que nos ha traído el COVID a nivel de responsabilidad social es la puesta en un nuevo valor de la ética, de la gestión de la ética, ¿verdad? Eh, hoy las partes interesadas demandan más comunicación, más transparencia, más diálogo, más rendición de cuentas y ni qué les voy a decir con todo lo que estamos viviendo en Costa Rica, ¿verdad? Que es bastante complicado, pero que sí es un ejemplo muy concreto de justamente esa necesidad, ¿verdad? De que la gestión ética tenga una transparencia muy, muy, muy fuerte. Y según analizan los expertos, eso se va a agudizar de ahora en adelante. La semana pasada se realizó la Asamblea Anual de las Naciones Unidas y en ese marco de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas está toda la gestión de un área de Naciones Unidas que algunos de ustedes y algunas de ustedes ya conocen, que es Pacto Global, que es la gestión del sector privado, ¿verdad? En términos de sostenibilidad. Y allí se habló, bueno, hablaron una cantidad de empresas, yo creo que ha sido de las asambleas más ricas donde se liberaron una cantidad de herramientas que antes tenían costos altísimos, donde se revelaron una serie de alianzas, ¿verdad? Y donde las personas expertas, tanto del sector privado como del sector académico, y de las instituciones presentaron estudios, ¿verdad? En los que decían, si antes una persona leía la etiqueta de un producto por decir algo, ahora lo va a querer leer más. Si antes una persona quería aprender a leer su factura, ahora la va a leer más. Si antes había una demanda de un manejo justo de los recursos del Estado, ahora lo va a hacer más. Y entonces esto nos lleva, ¿verdad?, a que las empresas no estamos exentas de todo ese tema, ¿verdad? Entonces, por eso hay que entender muy bien qué es responsabilidad social, qué es sostenibilidad, porque si no tenemos claro este concepto, entonces vamos a seguir creyendo que es un asunto de únicamente aportarle recursos a la comunidad, cosa que es cierto, pero no suficiente. Y de hecho, en algunos casos, ni siquiera ni siquiera es por donde hay que empezar, ¿verdad? Entonces, otro tema importantísimo es esa nueva competitividad, ¿verdad? Esos nuevos retos, ¿verdad? ¿Qué esperan hoy las partes interesadas de lo que estamos haciendo, de cómo vendemos el producto, de cómo hacemos la gestión de atención al cliente, de cómo trazamos la cadena de valor?
de cómo cambiamos el enfoque con que trabajamos nuestros productos, de cuánto fuimos capaces de mantener todas estas estrategias de ambientales, ¿verdad? En nuestras empresas. Y eso pues definitivamente es algo en lo que la gente se está fijando muchísimo y que es definitivamente, es absoluto entenderlo en términos de que si no se ha logrado, pues las partes interesadas o los grupos de interés lo van a demandar o lo van a exigir. Otro tema importantísimo es el enfoque interno, ¿verdad? Y en esto, pues, ¿sí? Sí. Discúlpame, si querés puedes, estamos viendo en tu pantalla, pero no estamos viendo como la pantalla en grande, estamos viéndola como Bueno, ok. como en Es chiquitito. que la había dejado así como para ver si, pero, Perfecto. Y ok. ya se nos unieron acá representantes de Grupo Roble, de Montacargas, vamos a ver, por aquí lo tengo también, de Elica, muy bien, sector constructivo, interesado en temas de RS, súper bien. Vamos a ver quién más teníamos por aquí. De Aeris también tenemos representación. Muchos Entonces, bueno, saludos. ahí como para que conocieras un poquito la audiencia. Perfecto. Entonces, les mencionaba, ¿verdad?, que en estos análisis, por ejemplo, temas de la trazabilidad de uso de materias primas, todo esto se ha exacerbado de una forma increíble. Yo menciono siempre menciono recientemente ¿cómo se llama esto? Un artículo que publicó la empresa de investigación McKinsey, ¿verdad? Donde nos hablaba de que en 3 meses, en un estudio de 3 meses, se probó que en 3 meses el uso de la tecnología había crecido lo que tardó en crecer 10 años. Entonces, imagínense ustedes la concentración del crecimiento, ¿verdad? Del uso de las tecnologías, del enfoque virtual, ¿verdad? Todo esto que nos hace realmente ponernos a pensar cuánto estamos siendo capaces de adaptarnos a este reto que nos hace o no más competitivos, ¿verdad? Entonces, y otro tema importantísimo que es el enfoque interno. A mí me parecía, cuando estaba en estas reuniones la semana pasada, me parecía como que estuviéramos hablando en Costa Rica porque son exactamente los mismos retos en todos los países desarrollados, en vías de desarrollo, pobres, todos, ¿verdad? Con acentos mayores o menores, pero el tema del desempleo es absolutamente crítico, ¿verdad? El tema de toda esta situación de la afectación de la productividad interna por todo el tema psicológico, eso es muy interesante, ¿verdad? Y cómo el tema psicológico está afectando la productividad de las organizaciones que no han sabido combinar esta nueva adaptación a la tecnología o a los que les cogió tarde, ¿verdad? Ustedes saben que eso me sorprendía de oírlo, por ejemplo, de gente de Francia o de Inglaterra o de los Estados Unidos, donde hablaban cómo en sus empresas les había cogido tarde en algunos de sus oficinas en estos países para adaptarse al teletrabajo y a la virtualidad. Entonces, que esa carrera y esa adaptación casi que obligada, ¿verdad?, había generado niveles de estrés fuertísimo en colaboradores y en gente que estaba ¿verdad?, que estaba afectada en sus empresas. Por otro lado, bueno, en positivo más bien, ¿verdad? Todo el esfuerzo que han hecho las empresas por mantener el empleo a pesar de, ¿verdad? Pues de una situación en la que han tenido que vivir con menos ingresos, no necesariamente con bajos ingresos, pero sí con menos ingresos de los proyectados, y cuánto han estado dispuestas las altas gerencias y las altas direcciones a sacrificar temas de bonos y etcétera por mantener el empleo en este proceso, ¿verdad? Y esto lo han amarrado mucho a temas de ética, de transparencia y de reporte. ¿Por qué? Porque esta generación del empleo interno es lo que, ¿verdad? O sea, esa preocupación por mantener la productividad del empleo interno, sumada a un global, es lo que hace que la economía
tenga mejores o peores resultados. Entonces, esas pequeñitas acciones, salud y seguridad ocupacional, liderazgo, trabajo en equipo, uso de la tecnología, etcétera, son hoy los temas de responsabilidad social más fuertes, ¿verdad? Que se han visto y que la sociedad está demandando de las organizaciones. No se, o sea, se valora como positivo, obviamente, el aporte que se puede hacer a poblaciones más vulnerables, pero por ejemplo, otra de las conclusiones más fuertes es, sí, hay que dar comida, sí hay que dar, ¿verdad? El apoyo obvio, necesario de las necesidades básicas. Se hablaba mucho en lugares como África y etcétera, donde el agua es un elemento absolutamente escaso, cómo era importante todo ese abastecimiento. Sin embargo, el tema más necesario definitivamente es el acceso a la tecnología. ¿Por qué? Porque hay un rezago increíblemente fuerte en términos de educación, ¿verdad? Si antes habría una brecha más o menos grande, hoy la brecha es sencillamente gigantesca. Y si realmente se hablaba de que si las empresas quieren lograr cambios y mantener su negocio, porque ni siquiera es solamente por las sociedades, por su negocio, todos los negocios, cualquier tipo de negocio, ¿verdad? Unos con mayor fuerza que otros o con mayor intensidad que otros, pero si una empresa quiere mantener su negocio y quiere invertir en la comunidad, tiene que invertir en tecnología y en el acceso a la tecnología. Y eso se los hago como una introducción, ¿verdad? Como para que entremos a repasar el concepto de la responsabilidad social y de la sostenibilidad. No es nada más un tema, ¿verdad?, filantrópico que sigue siendo hoy importante y que hoy es más importante, de hecho, pero que no puede ser tan pequeño, ¿verdad? Tiene que haber una visión mucho más integral y así como la tecnología, el uso de la tecnología creció en 3 meses, lo que duró en crecer 10 años, igual el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Haciendo un repaso muy básico, tenemos pues en qué se basa todo este tema. Bueno, tenemos todo en evolución, ¿verdad? Desde que las Naciones Unidas establecen su comisión para el trabajo de asuntos ambientales, en donde se habla por primera vez de la sostenibilidad con un enfoque ambiental, y eso es en los años 70, ¿verdad? Pero donde todo este tema evoluciona a decir, no hacemos nada con cuidar el ambiente si no cuidamos a las personas y si no cuidamos lo social. Y entonces todo este tema se va madurando y se va acentuando, ¿verdad? Con un enfoque en prácticas socialmente responsables. Y socialmente responsables no, cuando digo socialmente, no es solo prácticas sociales, son prácticas responsables con la sociedad. Y eso es importante, muy importante tenerlo claro también, ¿verdad? Pero que si no hay 3 patitas, si no hay 3 ejes, que traten de ir en la mayor sintonía posible, esto no es sostenible, ¿verdad? No se puede alcanzar la sostenibilidad. Habrá un desarrollo momentáneo, habrá un avance momentáneo, pero ni interna ni externamente la empresa podrá ver la sostenibilidad. Entonces, las prácticas socialmente responsables, es decir, las prácticas con la sociedad, tienen que ser ambientales, tienen que ser sociales y tienen que ser económicas, ¿verdad? Y ese encuentro de estas 3 dimensiones es lo que nos da la sostenibilidad. Entonces, eso es un concepto básico, ¿verdad? Que hay que manejar. Y aquí, pues, algunos ejemplos, ¿verdad? Bueno, siempre hablo un poquito como de este tema, y es, pues, cómo no puede haber, por ejemplo, trabajo decente si no hay recursos naturales básicos, ¿verdad? El acceso a la energía, el acceso al agua, el acceso a lugares dignos para trabajar, ¿verdad? El trabajo sería de muy mala calidad. O ¿cómo hacemos si tenemos agua y energía, pero no hay trabajo? Y esto lo vemos muy fácil, ¿verdad? Donde los recursos naturales son riquísimos en nuestro entorno, sin embargo, el acceso al trabajo es nulo, casi, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues la misma gente se empieza a comer de forma desbalanceada los recursos naturales. Y si hay dinero para invertir, pero no hay trabajadores y trabajadoras preparados,
Bueno, es lo que estamos viviendo en Costa Rica. Es una ironía de las más grandes que yo veo y que me angustian. Vieran, es una angustia que tengo, una desesperación, ¿verdad? Donde uno ve tantos empleos vacantes, tantas posibilidades de trabajo y tantas personas desempleadas. ¿Y por qué están desempleadas? Porque no manejan una computadora, porque no saben cómo usar, saben usar las redes sociales, pero no saben usar programas, o no hablan ni el más mínimo ni básico inglés, o peor aún, ¿verdad? Los temas de análisis, todo lo que es este pensamiento crítico no está desarrollado, entonces cuesta mucho leer procesos que deben de implementarse en las organizaciones, sobre todo en las áreas que son de las ciencias y la innovación, que es por lo que Costa Rica apostó mucho, ¿verdad? Y esa brecha de educación que les hablaba se nota ahí, en ese resultado, ¿verdad? Donde hay trabajo y no hay gente que lo pueda acceder. Y si tenemos gente preparada, ¿verdad? Como está pasando en otros países hermanos en Latinoamérica, con una educación maravillosa y con todas estas habilidades, pero no hay trabajo, pues tenemos la misma angustia, ¿verdad? Entonces, esto es ser responsable con la sociedad, estudiar nuestro entorno y qué es lo que le está sucediendo a la organización alrededor para ver cuál es la contribución que la organización puede hacer a su mismo negocio y también a la sociedad, en un ganar-ganar, ¿verdad? Entonces, esta es la definición de la ISO 26000, que es una norma de uso libre, ¿verdad? Creada por la ISO y avalada, o digamos, por consenso, determinada por Naciones Unidas, por el World Business Council, por el Global Reporting Initiative, el GRI, ¿verdad? Hay una serie, imagínense que fue una participación de 198 países, más una serie de organizaciones que acordaron que esta fuera, digamos, una definición que se acercara lo más posible a entender qué es la responsabilidad social. Entonces se establece esta ISO 26000, que es de libre uso y que viene también a modificar las otras ISO. Por eso ustedes están viendo que el tema de partes interesadas es tan importante ahora cuando hablamos de las normas de riesgo, o de la 14001 o de la 9001, etcétera, ¿verdad? Porque ahora la visión es: en todo hay responsabilidad social, o en todo debería de haber responsabilidad social. Entonces yo quisiera ver aquí si tengo alguna voluntaria o voluntario que me ayude a leer esta definición, y a alguien que la quisiera comentar y hacerle un análisis sobre estas palabras clave que están aquí determinadas, que están señaladas en esta definición. No sé si tengo voluntario o voluntaria que me lea y otra persona que me ayude a hacer este análisis. Paola, no sé si puedes ver. Sí, adelante, no sé a quién le gustaría por acá hacer la lectura. Podríamos balancear hoy con la participación de alguna voz masculina, ¿verdad? Sí, claro, exacto. Que nos quisiera ayudar con la lectura. Como para bueno, que si no me oigan ningún solo a hombre mí. lee, yo leo. Ok. Adelante, adelante. ¿Quién nos habla? Hola, hola, ¿quién nos habló? Hola, Dunia. A la persona. Dunia. Hola, Dunia, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Pau? Todo bien, qué bueno escucharte. Dunia tuvo bebé recientemente y entonces tenía algunos meses de no saber nada de Dunia. Qué bueno verte por acá, bueno, irte por lo menos. Sí, gracias. Sí, vengo llegando. Dale, Dunia, con la lectura. Muchas gracias. Ok, voy a leer. No sé si tengo buen internet. Adelante, A dale. veces me Adelante, cuesta sí. escucharles. Ok. Sí, se te escucha bien. Puede ser ¿Qué el es mío, bueno, responsabilidad social? Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que,
Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Exacto. Ahora, no sé si alguien quisiera darme su opinión o comentar qué tema interesante ve por ahí en esta definición. Aló, ¿me escuchan? Vamos a ver. Sí, Sí, adelante. adelante. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Daniel de Pasta Roma. Ah, Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Paola? Como que se va el internet. Hola Dani, No, todo pero bien, gracias a igual, Dios. ahora estaba aquí, usted vio que... Gran y salud. voy a irme Ok. para allá otra vez. A ver. Perdón. Adelante, Daniel. Vamos a ver, no, dejé de escuchar a Perdón, ¿me Daniel. escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, esta Ujú. norma principalmente, bueno, es muy interesante porque es una norma muy explicativa y descriptiva sobre el tema de responsabilidad social. Prácticamente lo que la compañera ahora acaba de hacer lectura es principalmente lo que uno interpreta como una responsabilidad que una organización, digamos, quiere asumir en contribuir con el desarrollo sostenible, considerando a partes interesadas, o sea, considerando a la comunidad, considerando a sus empleados, clientes, proveedores, gobierno local, por ejemplo, aplicando la legislación y cumpliendo la verdad, cabalidad, y obviamente integrando todo este tipo de conceptos a su dinámica de negocio. Principalmente, aquí el objetivo con esta definición, o lo que busca, es que las organizaciones cada vez sean más transparentes en toda su dinámica de negocio, de manera que sean orientadas a una responsabilidad con la sociedad, con el medio ambiente, desde el punto de vista económico, ambiental y social, ¿verdad? Entonces, todo esto que aquí se menciona principalmente es el compromiso que una organización desea asumir responsablemente con sus partes interesadas del medio ambiente, ¿verdad? Y a su vez integrarla a la dinámica de la organización, obviamente con el fin de que cada vez las organizaciones sean no un instrumento de generar dinero, sino que sean una fuente de oportunidades para todos, ¿verdad? Ujú. Es así, digamos, a grandes rasgos lo que podría yo como interpretar. Sí, Gracias. muchísimas gracias, Daniel, exacto. Y entonces aquí vean que temas importantes es la responsabilidad de una organización. Este no es un tema de empresas nada más, ¿verdad? Y por eso es que ya no se le llama únicamente responsabilidad social empresarial, no. Hay hasta responsabilidad social universitaria, comunitaria, cooperativa, etcétera, ¿verdad? Porque la responsabilidad social aplica a cualquier tipo de organización. Y este enfoque, como les decía, con responsabilidad a nivel ambiental, social y económico. Y la idea es que estas prácticas, el conjunto de estas prácticas nos lleven a ser sostenibles. Por eso es que ustedes ven que muchos de ¿verdad? De los departamentos, de los enfoques, los programas, etcétera, ya se van llamando sostenibilidad, porque el conjunto de la suma de estas prácticas nos lleva a la sostenibilidad. Importantísimo lo que decía y resaltaba Daniel, tomando en cuenta las expectativas de las partes interesadas. Desde un punto de vista de norma, no solamente cómo ellas me ponen en riesgo a mí o me afectan a mí, sino sobre todo cómo yo les pongo en riesgo a ellos, ¿verdad? A estas partes interesadas. Y cumpliendo con la ley que además tiene estándares, no solamente nacionales, sino internacionales. Y esto se pone como un punto de base porque cuando la ley es laxa, ¿verdad? De repente en un país encontramos leyes básicas que todavía no han evolucionado mucho, pues tenemos que irnos a la normativa internacional. Y algo importantísimo, lo último, está integrada en toda la organización. Este no es un asunto de un departamento, de una persona, de un comité
social, no. Esto es una gestión de todos los departamentos, de todas las áreas de la organización, ¿verdad? Y muy importante, esto se ha resaltado muchísimo ahora porque justamente es, digamos, a lo que han evolucionado países que son muy maduros en este tema, donde ustedes ni siquiera van a encontrar un departamento de responsabilidad social o de sostenibilidad, porque ya cada área sabe lo que le toca hacer. Pero bueno, ¿cómo aterrizo yo eso en la vida práctica, verdad? ¿Y cómo hago yo para entender realmente cómo se come esto y cómo puedo yo aplicarlo en mi organización? Y es acá donde la misma norma ISO 26000 nos da 7 materias, ¿verdad? 7 áreas de gestión en las que nos dice tenemos que tener prácticas responsables, socialmente responsables, es decir, responsables con la sociedad en estos temas. Aquí un paréntesis para comentarles que la ISO 26000, ¿verdad? La norma marco, y que esta norma en Costa Rica y en nuestra región fue adaptada para ser operativizada a través de la INTE G35, que es la norma, digamos, de gestión, del sistema de gestión. Entonces, la ISO 26000 es la base, la G35 ya nos habla de tener políticas, de tener procedimientos, ¿verdad? De los diferentes requisitos que tenemos. Entonces yo sí les recomiendo, ¿verdad? Independientemente que se quieran certificar o no, pero sí les recomiendo muchísimo esta norma, la G35, porque nos ordena muchísimo, nos da orden, ¿verdad? Nos ayuda como a concretar, bueno, cuáles políticas debo de tener, cuáles procedimientos. Y basado en la ISO 26000, vuelvo aquí al tema, ¿verdad? Entonces tenemos 7 áreas o 7 materias que son clave. Una, si lo leemos, yo siempre recomiendo que se lea como las manecillas del reloj, de la derecha hacia la izquierda, porque es como fue concebido realmente, ¿verdad? Y empezamos por la gobernanza. ¿Por qué la gobernanza está en el centro? Porque la gobernanza son justamente todas esas políticas, procedimientos, orientaciones de la dirección, etcétera, que se dan en todas las demás áreas que están ahí. O sea, hay gobernanza para todo. Hay políticas, procedimientos, decisiones, orientaciones, programas, etcétera, para todo lo que viene. Entonces, siguiendo como las manecillas del reloj, empezamos por ¿dónde? Por el ser humano, por la persona, los derechos humanos, esos derechos humanos básicos, inalienables, insustituibles, ¿verdad? Que tenemos y que se ligan mucho a la que sigue, a las prácticas laborales. ¿Cómo entonces yo veo como un derecho humano? Bueno, es un derecho humano el pago justo, el pago a tiempo, ¿verdad? Y cómo en la práctica laboral eso se debe de implementar. ¿Cómo veo en los derechos humanos todos estos temas de respeto al ser humano, independientemente de su credo, de su posición, de su etnia, de su orientación sexual, etcétera, ¿verdad? Y cómo esto se materializa en la práctica laboral, ¿verdad? Cómo este respeto se materializa allí. Entonces, luego de derechos humanos y prácticas laborales, que tiene que ver con las personas, vamos entonces a el tema de ambiente o de medio ambiente. Y esa gestión medioambiental que se hace a lo interno y se hace también a lo externo, ¿verdad? Y que tiene que ver también con la persona, pero que tiene que ver con el uso responsable de los recursos, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y ejemplos concretos con la gestión muy básica de la gestión del agua, de la energía, de los residuos a nivel interno y cómo manejamos nosotros la disposición final de todo aquello que trabajamos. Hoy las leyes, y bueno, aquí Paola es la hiperexperta en este tema, ¿verdad? Nos lleva justamente a ver esa responsabilidad compartida. Y adelantándome un poco al tema de tendencias de la economía circular, antes decíamos que un producto iba de la cuna a la tumba, y ya sabemos que no hay tumbas, ¿verdad? Y cómo esa tumba, que podría ser un vertedero, un desecho mal gestionado, etcétera, hoy se puede transformar también en una materia prima. Entonces, esa responsabilidad compartida de qué sucedió con mi producto y con mi servicio también, porque el impacto ambiental de un servicio a nivel externo también se da, solo que a veces no le ponemos mucho énfasis.
cuál es esa huella ambiental generada por mis partes interesadas, internas y también externas, ¿verdad? Todo eso forma parte de la gestión responsable del medio ambiente. Y luego tenemos las prácticas justas de operación, que básicamente se enfoca en la gestión que hacemos con esas partes interesadas a nivel externo, pero sobre todo, sí, externo y sobre todo con nuestros proveedores, ¿verdad? Una empresa enorme que opera también en Costa Rica, pero en todo el mundo, acaba de anunciar ahora justamente en el marco de Naciones Unidas que va a ser carbono cero. Bueno, y concretamente Walmart anunciaba a nivel mundial que va a ser carbono cero para el 2040. Pero importantísimo lo que mencionaba, esto es imposible si no se hace de la mano de los proveedores. ¿Por qué? Porque lo que esta empresa genera es un servicio, ¿verdad? Esta empresa, bueno, tiene una línea de producción, pero me quedo en las góndolas de un supermercado, es un servicio, ¿verdad? Y realmente los residuos, entre comillas, son de sus proveedores, pero esta es una responsabilidad compartida. Entonces, vean qué importante, ¿verdad? Todo este tema de cómo vamos, cómo vamos saliéndonos, empezamos las personas, el medio ambiente, vamos entonces, ya terminamos con lo que nos toca directo, vamos entonces con nuestras partes interesadas inmediatas que son los proveedores y seguimos con los consumidores o los clientes, ¿verdad? Que son una parte también clave de toda esta gestión, ¿verdad? De cómo ellos también son actores, ¿verdad? De este proceso y cómo si no les tomamos en cuenta, pues no podemos desarrollar esas metas o sería una gestión muy básica y muy inmadura, digámoslo así, si nos quedamos solamente en nuestra gestión pensando de que ya eso no me toca a mí o allá ellos con lo que hagan, no, ya no, ¿verdad? Esa es una tendencia fuertísima en el tema de responsabilidad y sostenibilidad, la responsabilidad compartida. O sea, sí me toca lo que viene de atrás, sí me tocan las materias primas que yo uso, sí tengo que ver qué pasa si hay trabajo infantil o si hay trabajo esclavo moderno, ¿verdad? Bueno, o tradicional, ¿verdad? En esas materias primas que estoy utilizando, sí tiene que ver con una empresa que quiere ser socialmente responsable. Y sí tiene que ver qué pasa con mis clientes, qué pasa con mis consumidores, cómo están gestionando mis productos o mis servicios o mis desechos, ¿verdad? Entonces, esto es definitivamente un enfoque muy, muy importante en este momento. Siempre lo ha sido, pero hoy es absolutamente imperativo. Aquí que vi que estaba Marcela de la SPH, ¿verdad? Vi un día de estos un post muy bonito que pusieron en Facebook sobre cómo los desechos que las personas que consumí, yo no vivo en Heredia, pero digamos las personas que viviera en Heredia, yo que hago uso de los servicios de la SPH, si vivo en Heredia, ¿verdad? ¿Cómo gestiono mis desechos de agua, de los aceites y todas las cosas que la gente tira, ¿verdad? Por los fregaderos. Y a mí me impactó, yo reposteé eso en mi Facebook y me impactó la reacción que eso tuvo en mi Facebook cuando la gente decía, gente profesional, ¿verdad? Todo, que dice, ¿cómo que el aceite contamina? ¿Cómo que no puedo tirar el café por el fregadero? ¿Cómo que? Y se generó una discusión entre ellos, ¿verdad? Bueno, es que justamente esa es parte de la gestión responsable que tenemos que hacer con esos usuarios finales de todo lo que estamos produciendo. Y vean que esto es un servicio, doy un ejemplo de un servicio. ¿Qué les digo si hablo, por ejemplo, con el manejo de envases, ¿verdad? Que muchas empresas, casi que todas las empresas de bebidas están haciendo esfuerzos enormes, ¿verdad? Para cambiar sus empaques hasta para tratar de que la gente, por favor, no tire los desechos. Como yo he estado aquí cerca del mar y he visto como la gente deja botellas de plástico o de latas ahí puestas como que la playa o el mar fuera el lugar donde dejarlos, ¿verdad? Y no estoy hablando de gente sencillita, no estoy hablando de, ¿verdad? Es increíble eso, ¿verdad? Y bueno, así podría dar mil ejemplos, pero por eso estos temas de proveedores y consumidores son tan importantes. Y vean que no es casualidad que esté de último la participación activa y el desarrollo de la comunidad. Entonces,
vean cómo, ¿verdad? No se empieza por ahí. No se empieza por ahí, porque si usted no está bien adentro de la casa, va a ser muy complicado que esté bien afuera. Va a ser muy complicado y probablemente no va a ser sostenible. Saldrá con una cosita por aquí, una cosa por allá, pero su responsabilidad social y la sostenibilidad propia de su gestión de la sostenibilidad va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, aquí vean otros apellidos que tiene esta materia, la participación activa y el desarrollo de la comunidad. No es que yo le regale esta cosita para que la comunidad esté feliz. No es que yo haga un regalito para que la comunidad esté feliz. No, ya la comunidad no va a estar feliz con cositas, ni siquiera las comunidades más sencillas y con más baja escolaridad. Hoy el desarrollo es clave. Más lento, sí. Más difícil de tomarse fotos para quedar bonitos en la publicidad, sí. Pero de mucho más impacto, transformación, sí, definitivamente. De mucho más beneficio, absolutamente. Y eso se los puedo probar con 1000 ejemplos que he visto ya en una carrera, ¿verdad? Que ya tiene, ya yo ni me acuerdo si cuando, más de 25 años, ¿verdad? Que llevo en esto. Y donde uno ve que el resultado de quienes visualizaron la foto bonita es nulo casi, ¿verdad? Y cuando uno ve el resultado de quienes visualizaron que se desarrolle esa comunidad para que se desarrolle también mi empresa, se desarrollen ellos y ganamos todos, hoy el resultado es absolutamente diferente. Entonces, bueno, no tenemos mucho tiempo para ver el detalle, pero sí les insto a ver esta norma, porque cada uno de estos temas que les estoy diciendo se divide en asuntos, que son en subtemitas que nos llevan entonces a entender cómo gestionar la sostenibilidad. ¿Todo al mismo tiempo? No, no se puede. ¿Todo en el mismo nivel? Tampoco se puede, ¿verdad? No hay tiempo, ni plata, ni gente que nos alcance para hacer eso. Pero por eso hacemos materialidad, por eso hacemos un análisis que nos permita empezar por los asuntos que son urgentes según nuestro negocio. Para una organización que trabaja con empaques, por ejemplo, bueno, será muy material trabajar con la gestión de sus empaques. Para una organización que trabaja con temas financieros, será muy material trabajar por la gobernanza y trabajar por temas de asuntos de consumidores para que haya una gestión transparente del mercadeo. Ese análisis que ojalá, yo creo que tiene que ser cada vez más accesible, menos complicado y más realista para la organización. Ese análisis de por dónde debo de empezar, que se llama materialidad, es lo que nos permite decir, bueno, estos son mis temas materiales. Esto es lo que a mí me toca porque es lo urgente para mí, porque se relaciona con mis riesgos, se relaciona con mis impactos, mis partes interesadas me lo están pidiendo, etcétera. Cuando yo tengo clarito por dónde están las urgencias, entonces le hago un plan de trabajo y les aseguro que eso le da muchísima sostenibilidad. Como les decía, la responsabilidad social es el cómo, y es responsabilidad social de responsabilidad con la sociedad, no de responsabilidad de cosas sociales, sino la responsabilidad con la sociedad en las 3 dimensiones, ambiental, social y económica. El conjunto de esas prácticas de responsabilidad social nos permite ser sostenibles como organización y también como sociedad y en conjunto. Entonces, la responsabilidad social es el cómo y la sostenibilidad es la meta. Hay muchas influencias transformadoras en Costa Rica. Aquí voy a ya correr un poquito porque el tiempo nos gana, pero bueno, esta entrada a la OCDE, ¿verdad? Tiene también tantos retos y tantos temas importantes, ¿verdad? Que se nos van sumando, pero creo que uno de estos grandes aportes es justamente todo el enfoque del capítulo que pone la OCDE en la responsabilidad empresarial, ¿verdad? En el caso de empresas que estamos aquí hablando y cómo nos llama, ¿verdad? A tener claro este concepto y no se trata, a veces se piensa, es que no, eso son para empresas muy grandes, tiene mucho dinero, eso, no. Perdón, pero el que piensa así no entendió el concepto, ¿verdad? Y esto no es ni temas de presupuesto, ni es tema tampoco de tamaño de la organización, ¿verdad? Es tema de saberse enfocar. Si el presupuesto está reducido, bueno, empezamos por lo material, ¿verdad? Por lo que podemos y lo que tenemos a mano, pero por lo que urge, no por lo que se nos ocurrió y se me ocurrió, ¿verdad? Que es otro error que yo he visto, se me ocurre a mí en un escritorio entre yo solita o entre otra persona y yo o entre 3.
Bueno, eso tampoco es sostenible, ¿verdad? Ese conjunto, esa visión de conjunto es lo que nos permite realmente hacer algo que construya, escuchar a las partes interesadas. Eso es definitivamente determinante hoy. El que no escucha a sus partes interesadas, aunque le digan cosas que no nos gustan escuchar, ¿verdad? Que no nos parece tan bonito, pues también se va a quedar atrás, ¿verdad? Porque la escucha a las partes interesadas, o sea, es inminente. Tenemos los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Que son absolutamente accesibles a la inmensa mayoría de la gente. Bueno, ese escuchar, esa percepción, ¿verdad? Es básica para una buena estrategia. La OCDE nos hace muchísimo énfasis en esto. Pues bueno, tenemos en el caso de Costa Rica nuestro Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Descarbonización, que por cierto ha sido súper alabado en este marco de Naciones Unidas, ¿verdad? Y bueno, ojalá que más gente se pueda unir a estas conferencias que cada vez son más democráticas, porque esta vez no hubo que pagar tiquetes de avión ni hoteles y uno podía estar ahí, digamos, o por muy poco dinero o por cero dinero, ¿verdad? Pero yo deseaba ver a las empresas que han apostado por ser carbono neutro, que están trabajando 14.001, para que escucharan lo que otros presidentes de otros países, lo que CEOs de organizaciones poderosísimas, de empresas muy grandes, etcétera, opinan de lo que las empresas están haciendo en este tema. En Costa Rica ha habido, yo me siento orgullosísima, ¿verdad? Porque ha habido un compromiso empresarial muy fuerte, falta mucho, no estamos en el ideal, pero sí hay gente haciendo cosas maravillosas en el tema ambiental, ¿verdad? Y este plan de descarbonización fue muy reconocido. Bueno, el tema, tener en cuenta que también el envejecimiento de la población que tenemos, mucha gente lo está dejando de lado, ¿verdad? Están olvidándose de que tenemos un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que ya no son los millennials, se me olvidó cómo se llaman los otros, los centennials y etcétera, ¿verdad? Tecnología pura y absoluta, ninguna de esas personas va a volver a ir a hacer fila a ningún banco, ni va a ir, ni se va a complicar la vida, van a hacer lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? Van a vivir en lugares diferentes mientras trabajan, quieren vidas mucho menos complicadas, están hartos de las presas, de la complicación, del enredo, ¿verdad? No es que yo sea ninguna centennial, ni mucho menos, pero bueno, justamente un poquito eso es lo que he podido ver, ¿verdad? Y que se resalta, no es que yo lo esté resaltando, ¿no? Esos son estudios del Estado de la Nación, de la CEPAL, de Flaxo, de todo, ¿verdad? Que nos le están diciendo a Costa Rica, la empresa que no piense en esa parte interesada, en esas partes interesadas, llámense jóvenes, que viven a través de la tecnología y llámese también personas adultas mayores que se están sacando en algunos casos de la vida productiva demasiado pronto, ¿verdad? O que no se valora su experiencia, pues también van a perder competitividad. Y este es un tema de responsabilidad social importantísimo que en sí mismo es toda una conferencia. Bueno, pues todo el tema de nuestros compromisos ambientales, ni para qué todo lo que nos dejó la COP el año pasado, ¿verdad? Y en el mundo pues tenemos una serie de elementos importantísimos, las normas que hablábamos ahora, ¿verdad? La G35, la G38 de género, la G45.000, la carbono neutralidad, etcétera, ¿verdad? Y muy importante, y creo que ahora va a ser todavía más importante, los objetivos del desarrollo sostenible. Los ODS son 16 retos que asumieron las Naciones Unidas y que asumieron los países miembros de las Naciones Unidas sobre los problemas que hay en cualquier país del mundo, desarrollado, en vías de desarrollo, pobre, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Son 16 problemas, 16 retos y el 17, que quiere decir que solo en alianza se pueden trabajar esos retos, ¿verdad? En algunos países el tema es más fuerte que en otros, en algunos países el interés es más fuerte que en otros. En el caso de Costa Rica,
tenemos 3 puntos de entrada, es decir, 3 ODS que son clave para nosotros. El 1, que es el fin de la pobreza, está terrible hoy con todo lo que estamos viviendo. El 12, que es producción y consumo responsables. El 12, en el mundo, Costa Rica es el hub mundial del ODS número 12 y ese es otro tema que amerita, ¿verdad? Su propia conferencia. Bueno, perdón, y me brinqué el 9, que es innovación, industria, innovación, infraestructura. Todo este tema de innovación, ¿verdad? Por eso tenemos a la industria médica, la industria científica tan fuerte invirtiendo hoy en Costa Rica, ¿verdad? Haciendo nexos, están generando procesos de proveedores interesantísimos. Muchas de las empresas que están aquí, ustedes que están acá, sus procesos se están reinventando hacia modelos mucho más modernos e innovadores, ¿verdad? Bueno, pues ese es un tema importantísimo en Costa Rica. Bueno, los ODS igual son un tema en sí mismo, ahí les dejamos un link y también está la página ODS.cr, es ods.cr, esa es la página oficial para Costa Rica. Tenemos las empresas B, que estas son las empresas B que están, digamos, certificadas en Costa Rica, un modelo que se está usando mucho, sobre todo para empresas más pequeñas, ¿verdad? Que tienen compromiso con la sostenibilidad y que establecen como un tope de crecimiento de sus utilidades y a partir de ese tope todo se reinvierte en el negocio o en sus compromisos sociales. Tenemos el tema de valor compartido, ¿verdad? Que va justamente en ese trabajo conjunto con proveedores y con clientes, ¿verdad? Mucho con estos dos tipos de partes interesadas a un nivel horizontal muy, muy fuerte. Es una propuesta muy interesante. La economía circular, aquí tenemos a la Embajada de Holanda con un compromiso muy fuerte en nuestra región, trayéndonos ejemplos, facilitando conexiones, benchmarking, contactos, etcétera, para el trabajo de economía circular. La economía circular nace en Holanda. En Holanda todo el modelo del plan de desarrollo del país está basado en la economía circular y la idea es que no hay desecho que se vaya a los desechos, ¿verdad? Todo es una materia prima. Igual, este es un tema riquísimo en sí mismo, pero si alguien no ha tenido contacto con la Embajada de Holanda y en específico con Esteban Gracias, que es el oficial diplomático para este tema en la región, pues les insto porque ellos son súper abiertos y tienen un abanico enorme, ¿verdad? Ahí está el Comité de Sostenibilidad del Holland House, así se llama, ¿verdad? Abierto a las empresas, abierto a generar todas estas conexiones. Yo soy parte de este comité y acá hay planes muy bonitos, ¿verdad? Que la presidenta de este comité está impulsando, ¿verdad? Y actividades muy buenas para poder también nosotros no solamente recibir, sino dar, porque hay muchísimas iniciativas en Costa Rica en relación a la economía circular. Y un tema importante, no es solo, economía circular no es solo un tema de desechos, es desde incluso el diseño que se hace, ¿verdad? De los productos y servicios y su ciclo de vida, ¿verdad? Cómo se visualiza con esta visión de economía circular. Negocios inclusivos, bueno, hay temas muy interesantes en este sentido y es cómo se activan las microeconomías alrededor de la economía principal de la empresa o de la organización, ¿verdad? Y cómo se pueden generar otros negocios que incluyan aspectos sociales y ambientales alrededor del tema. El Triple Bottom Line, que siempre lo hemos conocido, creado por el profesor John Elkington, que por cierto nos ha visitado ya varias veces en Costa Rica y que hoy me encantó, digamos, ese lanzamiento que se hizo hace como 3 semanas, ¿verdad? De su nueva visión. Teníamos la triple utilidad, la triple línea base, como digamos el enfoque principal y la triple utilidad, que aquí, ojo, una aclaración importante que a veces se deja de lado y que la repito tal y como él me la explicó a mí, ¿verdad?
Y es que la triple utilidad no es solamente que usted tenga un programa ambiental, social y económico, sino que los ingresos y el pago, la remuneración que se hace a su personal está basada en una utilidad por el cumplimiento de objetivos ambientales, sociales y económicos. Es decir, el pago que se hace a los directivos financieros y las directivas financieras, personas de recursos humanos, de operaciones, etcétera, tienen la retribución con base en haber alcanzado objetivos, además de los económicos, ambientales y sociales. Sin embargo, es a partir de todo esto del COVID y de una transformación que se va dando la triple utilidad, John Elkington y la Unión Europea, ¿verdad? Presentan un nuevo enfoque basado en la regeneración, en la resiliencia y en la responsabilidad. Hay una regeneración de la competitividad, ¿verdad? Hay una regeneración de los negocios que hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias que se nos han agudizado con el COVID, una capacidad de resistir, ¿verdad? De adaptarse, que es la resiliencia, ¿verdad? Y que es muy importante en este momento, ¿verdad? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar de ganar lo que ganábamos mientras logramos estabilizarnos, ¿verdad? ¿Cuánto estamos dispuestos a podernos adaptar con lo que tenemos, a cambiar, a modificar nuestros productos y nuestros servicios? Y finalmente, un acento importantísimo en esa responsabilidad social, es decir, con la sociedad en las 3 dimensiones, ¿verdad? Él sacó un libro que se llama Swan Ring o Ring Swan, ¿verdad? Que es como cisnes verdes, y habla también de todo este tema del cambio climático, ¿verdad? Cómo el cambio climático afecta tanto a países como nosotros, donde las inundaciones y todos los efectos climáticos acentúan la pobreza, destruyen casas, destruyen trabajos, destruyen pueblos, destruyen la educación. Entonces ahí tenemos como un fenómeno climático afectándonos la parte social y afectándonos la parte ambiental. Entonces, bueno, este es interesantísimo igual. Y bueno, pues todo el tema de medir y reportar, ¿verdad? Lo que les decía, la ética y la transparencia es importantísimo. Los reportes de sostenibilidad o los informes de responsabilidad social, ¿verdad? Hay diferentes modalidades de rendir cuentas y de reportar, pero vienen a ser muy fuertes hoy. Imagínense que, bueno, el Global Reporting Initiative, que es el GRI o el GRI, ¿verdad? Que es una de las metodologías más usadas en el mundo para reportar, lanza 2 nuevas modalidades, simplifica su forma de reportar, abre una nueva visión que se llaman los reportes referenciados para empezar, ¿verdad?, a reportar, y ya luego los reportes esenciales, que sí son los más completos. Pero el GRI también se adapta. Acaban de sacar una nueva página, no actualicé esta, pero les insto que entren. Liberaron un montón de herramientas, liberaron un montón de videos que antes uno tenía que pagar, ahora son gratuitos, entonces es importantísimo. Bueno, aquí corrí un poco porque el tiempo nos agobia, pero no sé, Paola, si hay algunos minutitos para preguntas o comentarios. Claro que sí, Ceci, cómo no. Nosotros teníamos la invitación hasta, creo que las 12:15, si mi memoria no falla, porque siempre prevemos un poquito. Sí. No, tranquila, siempre prevemos un poquito ahí de tiempo. Realmente ha estado súper interesante, Ceci. Me interesa muchísimo todas estas herramientas que estás dándonos, ¿verdad? Yo aquí, mientras ibas hablando, pues pude ir pasándoles aquí algunos links de lo que estabas mencionando para que las empresas pues de una vez logren tenerlo ahí. Yo creo que cada una de estas herramientas es en sí misma es capacitación y charlas, ¿verdad? Entonces, de ahí creo que sí está bastante útil, pero sí creo que es un material denso. Yo no sé si alguno de ustedes
tiene alguna inquietud, quiere hacer algún comentario, algún aporte, algo sobre todo lo que Ceci nos ha estado compartiendo. Entonces, para que con todo gusto pues puedan abrir su micrófono y comentarnos. Sí, si tienen alguna duda, por ejemplo, propia, ¿verdad? De uno siempre tiene como muchas inquietudes que son propias de su negocio, ¿verdad? O de su experiencia, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, pues, aquí podemos abarcarlas en estos minutitos. Sí, sería realmente buenísimo. Hoy el tema de los ODS ha sido algo en lo que yo creo que apenas estamos como comenzando a despertar, ¿verdad? En Costa Rica, en las empresas. Nosotros en lo propio pues hemos estado tratando de irlo incorporando cada vez más, ¿verdad? Dentro de nuestros mensajes. Hoy, por ejemplo, es el Día de la No Violencia, entonces el mensaje que estuvimos compartiendo, pues tratamos, ¿verdad? De hacer ese ligamen, pero a veces en la vida práctica, ¿verdad? De las organizaciones es complicado, ¿verdad? Para ellos lograr como aterrizar estos temas, ¿verdad? Entonces, pues siempre de todas formas hacerles mención sobre cómo pueden contactar a Cecilia, ¿verdad? Cecilia tiene, como ya han visto, pues ella come, respira, duerme, vive responsabilidad social, y creo que les podría aportar muchísimo, les podría aportar en esta parte de todas estas herramientas que ella nos fue conversando, cómo aterrizarlas, cómo entonces logro hacer mi primer reporte de sostenibilidad, si por ejemplo nunca he hecho uno, cómo lo hago, a dónde, cómo comienzo, ¿verdad? ¿Qué iniciativas? También creo que les podría aportar muchísimo en la distinción entre lo que sería RS y lo que no es RS, ¿verdad? Que a veces también hay muchísima confusión por ahí en cómo implementar el tema de los ODS, como hablábamos, ¿verdad? Con toda esta situación de la pandemia, pues los retrocesos que hemos estado teniendo han sido importantes, ¿verdad? Lo poquito que ya habíamos logrado avanzar, lastimosamente, se ha venido mucho al suelo y abajo, ¿verdad? Entonces, de ahí son temas en los que definitivamente tenemos que entrar duro, ¿verdad? Pero bueno, tenemos herramientas y es cuestión de dedicarnos, ¿verdad? Entonces, pues decirles que a través de Cecilia pues pueden obtener muchísimo ese apoyo con toda confianza para que en todo caso entonces le escriban. Ahí en el material que ella nos va a proveer vienen sus datos y sus contactos y si no pues yo también los tengo, entonces hacerles pues esa invitación y ese llamado. Claro, claro. Y bueno, decirles también que, bueno, mi LinkedIn, que es Cecilia Mora, ¿verdad? Yo he reposteado muchas de estas herramientas, ahí las pueden encontrar. Con los ODS les cuento algo particular y es que imagínense que, bueno, en Costa Rica hicimos el reporte nacional de los ODS del sector privado. Lo hicimos de forma voluntariado con el Mideplan y AED y nosotras. No, nosotras solo somos mujeres y un compañero. Y bueno, nos costó mucho realmente porque pues sí fue un poco tiempo, pero lo que encontramos es que digamos, se postulaban proyectos pequeños, muy concretos, ¿verdad? Y esto pues se sucedió en todos los países. Imagínense que ahora que se hizo la revisión de los reportes nacionales del sector privado en Naciones Unidas, con más o menos unos 120, 25 países, la conclusión a la que se llegó es que para alcanzar los ODS, que se supone que es la Agenda 2030, que se alcanzaba en el 2030, no se lograría, y esto se lograría hasta en 265 años. Entonces, imagínense. ¿Y cuál es la razón? La razón es que se postulan proyectos o se piensa en proyectos muy básicos, muy pequeños y cero transformación, ¿verdad? Entonces se pone como un gran proyecto, un proyecto de limpieza de una playa, que es bueno, que es importante, pero que no es transformador en términos de cuando uno ve una empresa que dice el ODS 12 lo asumo tratando de cambiar mis empaques. Por lo menos empecé a hacer investigación para cambiar mis empaques y que mis empaques no sean tan contaminantes, ¿verdad? Entonces vean, digamos, realmente
se cuestionaba cuál es el compromiso transformador. Y no se trata de hacer un montón de cosas, sino de cositas, ¿verdad?, que se pueden transformar. Le estoy poniendo un ejemplo muy difícil, que en Costa Rica particularmente es muy difícil, ¿verdad? Pero imagínense un ejemplo que dieron de cómo una empresa contribuyó al ODS número 8, que es empleo de calidad, fue cambiando los plazos de pago a sus proveedores, ¿verdad? Y ellos mapearon todo este cambio de plazos de pago durante un mes, ¿verdad? Y cómo en este mes ellos transformaron un año, y cómo en este año transformaron sus procesos de pago, ¿verdad? Y ese proceso de pago implicó que una cantidad, ahorita no recuerdo el número, pero eran como 178 empresas no despidieran a su personal solo por haber, ¿verdad?, en medio del COVID, solo porque la empresa modificó sus plazos de pago. Fue una transformación que dolió, claro que dolió, ¿verdad? Pero se vino el COVID y esa transformación evitó una cantidad de desempleo enorme en 178 empresas. Entonces ponían ese ejemplo. Eso es una contribución enorme a empleo de calidad, ¿verdad? Entonces, Pacto Global, que son quienes manejan los ODS, decía, revisemos nuestras gestiones empresariales. No se trata de inventar muchas cosas, ¿verdad? Sino lo que hacemos, cómo lo podemos hacer un poquitito mejor, ¿verdad? Y ese poquitito mejor va a tener una transformación en la sociedad. Realmente, Ceci, yo creo que esa es la clave, porque eso que estás diciendo es así, o sea, nosotros lo vemos en la práctica día a día. A veces los proyectos tienen muy buena intención, son proyectos muy lindos, son proyectos muy hermosos, pero de pronto no son necesariamente los proyectos que generan el impacto. Y eso es lo que tenemos que buscar. Creo que Cata quiere participar. Cata, hola, gusto verte, Hola. adelante. Gracias. Bueno, Catalina Mora, trabajo en Holcim, Costa Rica, en el Departamento de Sostenibilidad y Comunicaciones. Y me encantó la presentación porque justamente yo creo que eso es lo que hemos venido tratando de hacer a lo largo de los años. Y bueno, yo tengo ya bastante tiempo de trabajar en esta empresa y hemos migrado de una responsabilidad social empresarial muy filantrópica a una responsabilidad social empresarial hablada más bien como inversión social estratégica, cómo invertimos nuestros recursos en proyectos que realmente le aportan a las comunidades aledañas a nuestras operaciones, donde realmente les duele a nuestras comunidades para enfocar los esfuerzos ahí, ¿verdad? Y yo creo, y eso nos ha hecho educarnos nosotros, ¿verdad? Decir que no a muchas cosas que quizás son muy lindas, como dice Pau, muy bien estructuradas, suenan muy bien, pero realmente no es sostenible en el tiempo, no te genera un verdadero aporte, y probablemente logras el gancho de las comunidades un tiempo, pero al final, si la empresa no está, se cae. Así Entonces, creo que un aprendizaje que hemos tenido también es cómo empezamos a desarrollar organizaciones de base en las comunidades y que sean ellos y ellas los que desarrollan los proyectos, los que busquen los recursos, los apalancamientos y se aprendan a organizar. Entonces, pues definitivamente, doña Cecilia, me encantó la presentación porque realmente es lo que hemos tratado de construir y creo que si todas las empresas chiquititas o muy grandes logramos, aunque sea una cosa, pero enfocada en algo que realmente aporte un desarrollo, creo que generaríamos un impacto muy positivo. Totalmente. Y bueno, ustedes tienen una carta de presentación, ¿verdad? Que yo creo que es muy discreta, pero quienes hemos estado por años en esto sabemos el tamaño de esa carta, ¿verdad? Que es muy importante. Poca gente sabe que el índice de pobreza multidimensional fue creado por Holcim y fue el aporte de Holcim lo que lo generó, ¿verdad? Hace muchos años fue la primera empresa que midió esto, que hoy, por ejemplo, ese tema de medición de la pobreza, ¿verdad? Y no estoy hablando con metodologías específicas, hay diferentes formas, pero a veces, bueno, les puedo dar 1000 ejemplos, bueno, 1000 no, pero muchos ejemplos de pymes que hoy están trabajando el tema de pobreza hacia adentro. No pueden hacer nada hacia afuera porque no tienen recursos, pero el trabajar hacia adentro, ¿verdad? En lugar de llevar los diarios y todo esto hacia afuera,
se han preocupado por pensar, a ver, ¿quién se quedó sin trabajo de parejas de nuestros... Ajá, exactamente, ¿verdad? ¿Cómo están viviendo? Entonces, esa inversión hacia adentro, que lo que, ¿verdad? Yo me sorprendía porque Naciones Unidas hacían esos análisis diciendo, bueno, si la mayoría de las empresas hicieran esa revisión hacia adentro, ¿cuánta pobreza estaríamos evitando, ¿verdad? Entonces, esa inversión estratégica también hacia adentro, ¿verdad? Y se me vino a la cabeza porque Holcim fue promotor de este tema, ¿verdad? Y hoy es importantísimo. Y hay herramientas complicadas y caras y hay metodologías sencillas y accesibles, ¿verdad? O sea, todo es factible, ¿verdad? Y hay información, o sea, realmente hay información. a buscar información. Hace 3 años empezamos a buscar la información del índice de progreso social y decidimos medir el índice de progreso social en nuestras comunidades aledañas. Nosotros estamos en un distrito muy grande de la provincia de Cartago, que es el distrito de San Francisco. Entonces, no había índice de progreso social específico para el distrito, había para la provincia. Entonces, lo que hicimos fue hacer la medición y eso nos ayudó muchísimo para podernos comparar con los resultados de la provincia, los resultados del país y empezar a evaluar nuestras acciones o proyectos, tratar de enfocarlas a cosas que realmente le estén aportando. No pudimos salirnos de todo lo que estábamos de forma inmediata porque hay alianzas, hay grupos de interés involucrados, pero poco a poco hemos ido migrando a esto. Entonces, hay mucha información. Realmente nuestro país también tiene mucha información que uno puede buscar y alinear a la necesidad que uno tenga. Correcto. Yo quisiera resaltar algo que Cata mencionaba al inicio y que vos, es decir, fue parte de la teoría que hoy nos trajiste, ¿verdad? Y es el tema del mapeo de la escucha de las partes interesadas, que es un poco la experiencia de Holcim, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, nosotros teníamos nuestros proyectos y de pronto para nosotros era bonito hacer esto y esto, pero realmente qué es lo que la comunidad necesita, realmente qué es lo que la comunidad quiere, ¿verdad? Entonces, si hacemos esos procesos de escucha, al final los resultados no solamente van a ser más aterrizados, más atinados, sino que también el impacto va a ser mayor y la gente también al final termina feliz, ¿verdad? Que también es parte importante, digamos, como de todas estas estrategias. Me llamó muchísimo la atención eso que Cata mencionaba. Y eso otro, Ceci, que vos estabas mencionando, sí, hoy justamente en ese marco que les mencionaba del Día de la No Violencia, pues por ahí fue nuestro mensaje, ¿verdad? Sobre el tema de el objetivo de pobreza, ¿verdad? Y de cómo realmente, nuevamente, si yo lo trabajo desde adentro, desde lo interno, voy a tener unos mejores resultados, ¿verdad? Yo puedo comenzar y decir, bueno, en mi comunidad, ¿quiénes están en el margen de pobreza? O sea, ¿dónde están esas comunidades afectadas en mi comunidad? ¿Qué puedo hacer yo por ellas? ¿Cómo puedo, verdad, proveer trabajo? ¿Cómo puedo, verdad, proveer herramientas? Y en lo interno, entonces, también ese mapeo que estabas mencionando. Claro. Como que conectadas perdón, hoy. Paola. Sí. Y muy importante esa coordinación, porque vean, si algo vemos nosotras en nuestro trabajo es la duplicación de esfuerzos. Es impresionante la cantidad de recursos duplicados, ¿verdad? Porque nadie se habló con nadie, porque tal vez yo quería figurar y no quería que otros figuraran, ¿verdad? O lo que sea. Desde cosas muy pequeñas como lo más básico de que se hace una asistencia en útiles escolares o en actividades a una comunidad de niñez y se la hacen 5, 7, hasta 8 empresas a la misma comunidad, a la misma organización. O resulta que la necesidad básica de esa comunidad indígena no era que le llevaran ese montón de cosas, sino que le conectaran la internet o que le pusieran un router de mayor capacidad, ¿verdad? Pero nunca se habla de esto y un montón de recursos, ¿verdad? Encontramos hace poco en una organización, en un lugar en Heredia, en un colegio, ¿verdad? Que habían 5 empresas poniéndole el techo al mismo colegio, ¿verdad? Sí. Haciendo lo mismo. Pero entonces eso es un desperdicio de recursos, claro, ¿verdad? Por no hablar y conectar, ¿verdad? Eso es algo.
Y quería pues comentar que, ¿verdad? Las pymes hacen mucho esto. Las pymes están trabajando mucho ese tema hacia adentro, fortalecerse. Un poco la razón también mía de estar acá es ver las activaciones de las microeconomías, ¿verdad? Para salir adelante. Como en las zonas rurales, las microeconomías es lo que ha salvado a la India de la pobreza. Bueno, nos agarró tarde en Costa Rica. Hace rato que venimos hablando de eso. Esa es una tendencia, una metodología en responsabilidad social para el desarrollo activo de comunidades, ¿verdad? O sea, ¿cómo haces esas dinámicas locales que sí, no son millonarias, pero sí te salvan de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la empresa, la organización puede ser insumo para ese dinamismo de las microeconomías locales? No, no, realmente es súper interesante. Yo creo que el tema da para muchísimo más. Ceci, nosotros estamos, bueno, desde que comenzó la pandemia, parte de nuestras estrategias de cambio, ¿verdad? Realmente, y de innovación, fue comenzar con estos procesos de acercamiento con los clientes a través de otros esquemas diferentes a los procesos de auditoría, los procesos de asesoría y demás que ya llevamos. Y empezamos con esto de hacer 1 o 2 webinars al mes desde que esto comenzó, y realmente en lo personal yo los he visto súper exitosos. Tenemos reportes de los clientes que realmente la información que les proveemos termina siendo de muchísima utilidad para el día a día. Y pues entonces es que ya llegó para quedarse, ¿verdad? De pronto pues podríamos desarrollar, ¿verdad? Tal vez en conjunto con vos, como alguna serie de temas, ¿verdad? En los que poquito a poco, ¿verdad? En charlas así cortas de 1 hora podamos desarrollar y podamos incluso presentar casos de éxito y demás, ¿verdad? Entonces, pues dejarte por ahí picando esa invitación y agradecerte enormemente pues el tiempo de hoy. Me gustaría, Ceci, si puedes poner la pantallita donde aparecían tus datos para que el que no los tenga pues pueda tomar una captura. De todas formas, nosotros, como les mencionábamos, se los vamos a remitir para que igual también ahí los tengan. Y bueno, no sé si alguien más quisiera hacer algún otro comentario de cierre. Si no, creo que entonces Yo pues tal vez, Paola, estaríamos. quisiera Y nada de más, verdad nuevamente agradecerte. Sí, por favor, adelante. Quisiera invitarles, nosotros los viernes a las 2 de la tarde estamos haciendo sesiones para pymes, sesiones de capacitación para pymes, sobre todo para cadenas de valor. Estamos llevando como, nuestra idea es democratizar este tema, ¿verdad? De la responsabilidad social y la sostenibilidad, sabiendo que las pymes no están en un momento para pagar consultorías y este tipo de cosas, pero entonces tenemos participación de gente de México, de Guatemala, obviamente de Costa Rica, ¿verdad? Y pues dejarles ahí que la invitación en nuestro Facebook, que se llama RS Sostenible, hay un link, ¿verdad? Para que puedan invitar pymes y bueno, pues hemos tratado de hacer este aporte como nuestro programa de responsabilidad social, ¿verdad? Nuestro propio programa hacia la sociedad. Entonces, invitarles por si tienen pymes que les interese, pues es de libre acceso, es gratuito, no hay que pagar nada, ¿verdad? Y son 12 sesiones, hoy es la segunda y pueden ser seguidas o independientes. Entonces, también para dejarles ahí esa invitación. Bueno, creo que podría ser algo que se podría aprovechar bastante para su cadena de valor. Bueno, yo creo que entonces estamos, Ceci, muchísimas gracias de verdad por toda tu anuencia, esa facilidad de palabra. Y de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos de hoy en 8, ¿verdad? Que vos y yo teníamos también una actividad que de paso les hago extensivas. Ya más bien yo estaría participando con Cecilia en el webinar que ellos van a también estar teniendo, en donde vamos a hablar sobre la parte de cumplimiento legal y responsabilidad social. Entonces, pues de paso hacerles extensiva la invitación, se las vamos a compartir en la próxima semana. Muchísimas gracias, Ceci, nuevamente, y un abrazo para todos, se cuidan.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Que tengan buena tarde.